El ministro de Defensa de USA, Ashton Carter, pide que se realice una zona de exclusión aérea sobre Siria para los aviones rusos. El ministro de Exterior de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, igual exige a los cazas rusos que cesen sus maniobras en Siria. ¿Pero cómo van a conseguir físicamente su objetivo? ¿Qué? ¿Van a derribar a nuestros aviones? Parecería algo imposible y extremadamente peligroso para todo el mundo. Pero la cabeza del comité de bases, el general Joseph Stanford, ya hace un año que declaró su disposición para dar en cualquier momento la orden de derribar aviones rusos. En esos momentos, los políticos de Rusia y USA están esforzándose al máximo para resolver sus diferencias por medios diplomáticos. Pero los expertos aseguran, el mando superior de Estados Unidos actúa en oposición a la política oficial de la Casa Blanca. Educados en los tiempos de la Guerra Fría, están seguros de que con Rusia solo se puede hablar con el idioma de la fuerza. ¿Cómo se desarrollaría la situación si los generales americanos definitivamente salieran de control? ¿Quién a quién? A continuación, los planes secretos del Pentágono en caso de un conflicto directo con las fuerzas rusas en Siria. Los Estados Unidos pueden contraatacar con un grupo de 200, 300 e incluso 1000 o más misiles alados contra objetivos armados rusos. ¿Quién a quién en realidad puede imponer una zona de exclusión aérea? Rusia tiene más razones y capacidades técnicas para crear su propia zona de exclusión aérea sobre Siria e incluso sobre Irak. La opinión de los expertos sirios: los Estados Unidos pueden enviar a grupos terroristas contra Rusia. ¿Y a qué puede llevar la irracional orden del cabeza del Pentágono de derribar a los cazas rusos en Siria? Eso ya sería un conflicto directamente entre Rusia y Estados Unidos. Y eso ya es el Armagedón. Nos convertiríamos en polvo reactivo. El alto el fuego en Siria acabó roto en menos de una semana tras su entrada en vigor. Primero la aviación internacional golpea a las posiciones del ejército sirio, tras lo cual alguien destruyó el convoy humanitario en Alepo. Como si ese alguien fuera absolutamente consciente de lo que hacía para romper la paz en Siria. El 24 de octubre, Barack Obama, mediante Moscú, envió sus disculpas a Bashar al-Assad por bombardear posiciones del ejército sirio y la muerte de 62 militares. Lo sucedido lo calificó de un trágico error, pero por las disculpas ante Assad, sobre Obama se precipitó una lluvia de críticas en los medios de comunicación americanos. Pero los expertos sirios justificadamente consideran que este golpe aéreo no fue un accidente. No puede ser un error cuando 4 aviones bombardean un mismo sitio durante más de una hora. Por eso, puede ser que un avión se equivoque, pero 4 aviones es imposible que se equivoquen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, América sabe que en ese lugar se encontraba el ejército sirio. ¿Por qué lo saben? Porque esa información la reciben de Rusia. Además pueden verlo todo desde el espacio. Tienen además drones sobrevolando el territorio sirio. Es difícil de creer que los exploradores de la coalición que trabaja junto al gobierno sirio pueda olvidar sobre quién se encuentra en cada lado de la frontera. Ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov, el 24 de octubre de 2016. La coalición internacional, junto con Estados Unidos, comenzó sus operaciones en Siria un año antes que Rusia. Por algún motivo, los militares estadounidenses no se equivocaron ni una sola vez, ni cometían semejantes errores. Pero tan pronto como se declaró el alto el fuego, contra él, enérgicamente se opuso el dirigente del Pentágono, Ashton Carter, ese mismo que exige imponer una zona de exclusión aérea contra la aviación rusa. Se cometió ese supuesto error trágico del que hablamos. Posiblemente solo por eso, Obama firmó el acuerdo con Rusia del alto el fuego. En América, y sin eso, todos le llamaban la oveja negra, el presidente de los sueños incumplidos, y necesitaba al menos al final, de alguna forma, justificar su título de Nobel de la Paz. Es muy simbólico que el día de la firma del alto el fuego, USA realizaron más de 60 ataques en 6 estados. Merece atención especial del Nobel de la Paz, por supuesto, Siria e Irak. Allí se realizaron 20 bombardeos. 15 golpes fueron realizados a Libia. Y de la misma forma fueron bombardeados Afganistán, Yemen y Somalia.
Juzgad vosotros mismos. El 10 de septiembre, Lavrov y Kerry firman el acuerdo de la paz en Siria. El 12 de septiembre, la aviación de la coalición occidental lo interrumpe mediante numerosos bombarderos del ejército sirio. Y el 15 de septiembre, alguien destruye el convoy humanitario de la ONU, y con eso se interrumpe definitivamente la frágil paz. Es sorprendente la facilidad con la que los dirigentes y políticos americanos detectaron supuestamente que había sido Rusia. Los militares americanos no cuentan con pruebas que determinen la culpabilidad de Rusia en el golpe al convoy humanitario en Alepo, pero la considera culpable. General Ashton Carter. Daros cuenta, no tienen pruebas, pero la consideran culpable. Justo así los políticos occidentales construyen sus relaciones con Rusia durante toda su historia. Ahora, los militares estadounidenses quieren usar este supuesto ataque al convoy humanitario como un motivo formal para imponer su zona de exclusión aérea. No hay ninguna razón para aterrizar los aviones estadounidenses que realizan ataques con gran precisión y exactitud a los terroristas, ya que nadie teme tanto como nosotros el aumento del número de víctimas de la población civil en Siria. Ministro de Defensa de USA, Ashton Carter, 22 de septiembre de 2016. Y aquí, tan solo unos ejemplos de su gran precisión. 3 meses atrás, el periódico británico The Guardian, al que difícilmente se le puede acusar de simpatías con Rusia, declara que el verano de este año, la aviación americana realizó numerosos ataques en la ciudad siria de Manbij. Como resultado, murieron no menos de 73 civiles, entre ellos 20 niños y 35 mujeres. Y aquí otro ejemplo. Como resultado de los bombardeos del 28 de julio de la coalición en Al-Gandur, murieron 28 personas, entre ellos 7 niños. Quisiera pedirles a nuestros compañeros americanos que bajen la tonalidad de su retórica, mírense al espejo más a menudo, hagan frente a sus acciones y sus aliados, y entonces, las tragedias del mundo serán más exiguas. En América, en la Casa Blanca, nadie quiere que se produzca un conflicto por error con las Fuerzas Armadas rusas. John Kerry y el dirigente de la CIA están a favor de la política de Obama. Le ayudan a retirarse de la presidencia con dignidad, estableciendo una frágil paz en Próximo Oriente. Pero hay quienes quieren el máximo empeoramiento del conflicto en Siria, sobre todo con Rusia. Una de esas personas es Ashton Carter, quien prácticamente pide que se derriben los aviones rusos. Ashton Carter, prácticamente solo, ha roto el alto el fuego en Siria que defendió Obama. De esta forma, en Estados Unidos se acerca una situación peligrosa cuando el presidente que se va ya no controla la situación, y el nuevo aún no ha sido ni elegido. Los generales americanos deciden por su cuenta a quién bombardear, y si realmente quieren imponer una zona antiaérea para Rusia, nadie puede asegurar que mañana no se decidan por derribar bombarderos rusos en un ataque de nervios, como ya lo hizo Turquía. Pero esta vez, esta acción no se quedará sin respuesta. Entre la multitud política y militar estadounidense se ha producido una dicotomía que la historia de USA no ha conocido en décadas. Cuando John Kerry establece el acuerdo con Lavrov, Ashton Carter hace todo lo posible por romperlo. Pudiera parecer que ¿qué le importa a Rusia y al resto del mundo las controversias políticas de Estados Unidos? Pero el problema es que estas disputas las paga el pueblo sirio que sufre por la guerra. Las personas a las que veis en estas imágenes ya no existen. El 22 de septiembre de este año, un terrorista suicida se detonó a sí mismo en un encuentro entre los dirigentes de la oposición siria en la ciudad de Injer. 12 personas murieron y otras 15 heridas. Según la prensa siria, las víctimas fueron aquellos terroristas que apoya la CIA en el conflicto actual. Pero ¿qué sucederá si el dirigente del Pentágono, con su rusofobia, ordena atacar en vez de los terroristas a los que apoya la CIA, ni al ejército sirio, sino a los militares e intenta crear una zona de exclusión aérea para los aviones de las fuerzas aeroespaciales rusas? La zona antiaérea la pasamos en Libia, en nuestra amarga experiencia, cuando nos absentamos a votar en el Consejo de la ONU, y con ello dimos luz verde a crear una zona de exclusión aérea en el territorio independiente de Libia. Pero ¿cómo conseguirán físicamente que no volemos? ¿Van a derribar nuestros aviones? Rusia intenta con todas sus fuerzas restablecer la paz en Siria.
y hace todo lo posible por evitar incluso un conflicto involuntario entre las fuerzas rusas y las americanas. Pero ¿qué pasaría si los dirigentes del Pentágono definitivamente salieran del control del presidente de los Estados Unidos y ordenasen atacar a las fuerzas rusas? ¿Cómo se desarrollaría este conflicto? Los expertos militares aseguran que si en Oriente, por algún motivo comienza un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, el ejército ruso obtendrá la victoria en 3 días, pues cuentan con los mejores sistemas de defensa antimisiles del mundo, tanques y cazas, que además son 2 y 3 veces más baratos que los estadounidenses. Y el 26 de septiembre se hizo claro que Rusia está cerca de abrirse camino a una nueva generación de armas supersónicas. Sin embargo, USA continúa con su política agresiva contra Rusia y reforzándola mediante refuerzos en las posiciones de Oriente. Cuentan sobre todo con 5.000 unidades de fuerzas terrestres y aviación. A mediados de agosto, el ministro de Defensa Sergei Shoigu declaró que en 2013 Rusia logró, en el último momento, detener un intento de ataque directo por parte de Estados Unidos a Siria. Se encontraban preparados 624 misiles alados. Si fueran lanzados contra Siria, tras un golpe de ese calibre los daños serían catastróficos. En 2011, tras poner una zona antiaérea sobre Libia, solo un submarino americano, Florida, llegó a lanzar contra objetivos antiaéreos de este país 90 misiles alados de tipo Tomahawk, y es capaz de llevar 154 misiles en total de ese tipo. Los expertos aseguran que en caso de conflicto con Rusia, en la primera oleada de ataque, el Pentágono puede utilizar los misiles alados. Para defenderse de un ataque semejante, el sistema antimisiles de la base militar rusa en Khmelnytskyi está compuesta por numerosas cadenas. En la más alejada, el Complex S-400. Es capaz de derribar misiles alados y aviones a una distancia de 400 kilómetros. En la cadena media de defensa se encuentran los Complex S-300 y los sistemas antiaéreos de los barcos desplegados en las costas sirias. Cualquier misil que haya superado el perímetro de defensa será destruido con los sistemas Panzer S-1, Buk y Asa. Las élites americanas han empezado a interpretar la guerra como algo parecido a los videojuegos. Se han acostumbrado a bombardear sin repercusiones a sus enemigos mediante misiles alados, drones y aviación. Para ellos, la muerte de cientos de personas en Irak o en Siria es solo un destello en la pantalla del monitor, de algún ex estudiante de instituto en alguna parte de Texas. No es sorprendente que desde ese concepto de guerra y la muerte humana, los soldados americanos intentaron imponer una zona antiaérea para los aviones rusos y sirios. Pero mientras, sus planes agresivos se ven frustrados gracias a la sangre fría de los políticos rusos y americanos. El 15 de septiembre de 2016, el periódico Washington Post publicó que Carter intentó con todas sus fuerzas oponerse al alto el fuego en Siria, y cuando no pudo hacerlo simplemente acabó con él mediante acciones agresivas en Siria. En la historia de USA, ya hubo un ministro de defensa cuya rusofobia superaba cualquier nivel racional, incluso para el nivel de Estados Unidos. Lo llamaban James Forreston, uno de los más populares generales estadounidenses a finales de los años 40. Desarrolló una paranoia y entró en depresión, y repetía continuamente: «Los rusos vienen, están por todas partes. He visto a soldados rusos». El general no pudo finalmente resolver su miedo irracional al ejército ruso. Eso llevó a que el 22 de mayo de 1949 acabó consigo mismo saltando desde la ventana de un 16º piso. Según los testigos, sus últimos gritos fueron: «Los rusos vienen». Rusia simplemente mostró sangre fría, incluso en los momentos más agresivos, reafirmando y reconfirmando su aspiración a la paz mundial. Pero en caso de un ataque directo contra nuestros ciudadanos, siempre responderemos, y no solo con métodos diplomáticos. Lo único que queda esperar es que la cabeza del Pentágono, Ashton Carter, se acuerde del destino de James Forts.